Hola, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, en este video vamos a seguir platicando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar sobre el ensayo teórico acerca de las apariciones. Y bueno, esas manifestaciones que son comunes, en realidad son apariciones, porque pues son mientras estamos en el estado de vigilia, ¿sí? Pero cuando nosotros nos dormimos, también podemos tener lo que son las visiones en el momento de estar descansando nuestra materia. ¿Por qué? Porque las visiones pueden ser de cosas presentes o pueden ser de cosas ausentes. Una visión puede ser algo retroinspectivo para que podamos ver algo que ya sucedió, o en algunos casos también puede ser que sea algo que va a suceder más adelante, ¿no? A veces nos dan avisos que son útiles o a veces simplemente nos están dando consejos que son saludables, pero depende del tipo de espíritu. Si es un espíritu bueno, pues obviamente son consejos saludables o que bueno, ¿no? Que nos puedan prevenir de algo que nos pueda llegar a suceder. Si son espíritus malos, si son perversos, también pueden querer inducirnos al error. ¿Para qué? Para que estemos sufriendo así como ellos lo están haciendo. Las apariciones se van a producir siempre en el estado de vigilia y entonces si estamos despiertos, pues obviamente gozamos de todas nuestras facultades porque estamos al 100. Y entonces estas apariciones se van a presentar de una forma que es vaporosa, es diáfana y en ocasiones es como vaga e imprecisa, ¿sí? A primera vista puede ser una claridad que es como blanquecina y esos contornos se van a ir delineando poco a poco. Otras veces esas formas pueden ser claramente acentuadas y se van a distinguir hasta en los menores rasgos de la fisionomía al punto en el que se puedan describir con gran precisión. Pero las maneras y el aspecto son semejantes a los que tendría un espíritu cuando estaba viviendo. Recordemos que ya hemos platicado que cuando un espíritu se manifiesta, siempre lo hace en la forma en que saben que nosotros lo vamos a reconocer. Para que nosotros digamos, ah, mira, era mi abuelito, o ah, mira, era mi suegro, no sé. Entonces el espíritu se va a presentar con esa apariencia que más le sirve, ¿sí? Y si el espíritu tuvo algún defecto corporal antes de desencarnar, si estaba, por ejemplo, sin una mano, él se puede presentar con la mano o se puede presentar sin ella. Él va a determinar si lo hace cojo, si se presenta jorobado, con heridas, como estuvo antes de desencarnar, pero simplemente es para que nosotros que estamos encarnados podamos comprobar y decir, ah, no, sí es porque mira cómo se apareció, ¿sí? Con esa intención es que ellos lo hacen. Pero lo que sí es que, pues un espíritu nosotros nunca lo vamos a ver que se acerque a nosotros caminando, ¿verdad? Simplemente lo vamos a ver que se desliza como sombras, nada más. Y en la ropa, la vestidura que ellos traen son largos pliegues que son fluctuantes y que se van a completar con una cabellera ondulante y graciosa. Pero la apariencia de los espíritus que no han conservado cosas terrestres, que no están materializados, que ya están mucho más avanzados que nosotros. Los espíritus que son vulgares, los que son de personas que nosotros conocimos, porque estuvieron aquí con nosotros, se presentan con esa vestimenta que utilizaban en el último periodo de su existencia. Eso también ya lo hemos platicado. Y muchas veces esos espíritus van a tener atributos en relación a su grado de elevación. Los que son considerados ángeles, por ejemplo, se pueden presentar con una aureola para que nosotros veamos que son ángeles, no porque realmente la tengan. Hay otros que son portadores de señales que nos pueden recordar cuáles serán sus ocupaciones terrenales. Un guerrero puede aparecer con su armadura, un sabio con sus libros, un asesino con un puñal.
es cosa del espíritu como quiera él manifestarse. El semblante de los espíritus superiores pues es bello, es noble, es sereno. La apariencia de los espíritus que son inferiores obviamente se van a ver feroces, se van a ver bestial y muchas veces van a mostrarse como con los vestigios de esos crímenes que ellos cometieron, ¿sí? De esos suplicios que padecieron. Lo que más sorprende es la ropa y esos objetos con los que los espíritus aparecen. ¿Por qué? Porque las apariciones tienen algo de vaporoso, pero en algunos casos podemos compararlas con la imagen que se refleja en un espejo, por ejemplo, porque esa nitidez es una imagen que no impide que se vean los objetos que están detrás de ella, ¿sí? Por lo general, de esa forma es que lo van a percibir los médiums videntes. A ellos los van a ver cómo van, cómo vienen de un aposento a otro, porque como ellos son espíritus, ellos pueden traspasar. No porque estés tú en tu habitación, estés encerrado, creas que estás aislado del mundo. Claro que no. También ya lo hemos platicado, que todos los espacios que aparentemente están vacíos tienen espíritus. Entonces, si tú estás encerrado en una tumba, estás en el campo al aire libre, estás en tu recámara encerrado, estés en donde estés, los espíritus pueden llegar a visitarte en el momento en que ellos quieran, porque ellos pueden traspasar la materia, ya lo hemos platicado, ¿sí? Los espíritus pueden ir y venir, pueden aproximarse a una persona, pueden intuirle, o vamos a decirle, inspirarles ideas, pueden ejercer influencias sobre las personas de manera positiva o de manera negativa en relación a nuestros pensamientos. Si estamos pensando en matar, en robar, en violar, en hacer cosas malas, pues obviamente no vamos a estar rodeados de espíritus buenos que nos van a intuir cosas buenas, ¿verdad? Todo es en relación a nuestros pensamientos, porque si ya lo pensamos es porque lo queremos hacer. Entonces, lo peligroso es que cuando son espíritus malos no sea un solo espíritu, sino que sea toda una nube de espíritus. Y muchas veces el espíritu te puede decir, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha salido en la televisión que dice, es que el espíritu o el diablo me decía, mátalo? Él te lo intuyó, tú lo estabas pensando y entonces le diste entrada para que te intuyeran ese tipo de cosas. Si tú decides matar a quien te están diciendo, es tu libre albedrío. Ellos te lo sugirieron, ¿sale? Y tú decides si les haces caso o no. Si tú no les quieres hacer caso, bueno, les haces una oración o le dices, hermanito, retírate, estás atrasado, busca tu progreso espiritual, pídele a mi Padre con amor, pídele con caridad. Pueden aconsejar de buena manera a ese espíritu atrasado para que los deje en paz. Pero pues la imperfección no descansa y te pueden agarrar en tus 5 minutos. Por eso siempre es importante que nos mantengamos haciendo oración, que nos mantengamos haciendo caridad y cosas buenas para que ese tipo de espíritus se alejen de nosotros. Entonces, también vivimos en un mundo en el que el microscopio nos revela otro mundo que es infinitamente pequeñito y nosotros ni siquiera sospechábamos de la existencia de ese mundo. El espiritismo, con la ayuda de esos médiums que son videntes, nos va revelando el mundo de los espíritus, que constituye una fuerza que son activas en la naturaleza. Eso es algo que también vamos a aprender. Con la ayuda de los médium videntes hemos podido estudiar el mundo invisible. ¿Por qué? Porque así conocemos los hábitos. Así como un pueblo de ciegos puede estudiar el mundo que es invisible con la ayuda de algunos hombres que gozan de esa facultad de ver, es que nosotros, los que no tenemos la evidencia, podemos ir aprendiendo y nos podemos ir ilustrando. Siempre que un espíritu va a aparecer como alguien que todavía estuvo vivo, lo hace por poco tiempo. A veces son tangibles, nos dan la oportunidad de que los podamos tocar y sentir ese calor como si todavía estuvieran con nosotros, como si ese cuerpo estuviera vivo. Pero repito, es sumamente rápido, o sea, se aparece por unos minutos y se va. Los hechos y las apariciones
de los espíritus así, que se aparezcan tangiblemente, pues sí son muy raros. Pero esos fenómenos no es que sean maravillosos. Nosotros los vemos así o los vemos como milagrosos porque no hemos estudiado lo suficiente. Pero una vez que empecemos a estudiar y empecemos a entender cómo funciona esto, simplemente vamos a ver que toda acción tiene una reacción. Así de simple, así de sencillo. El estado normal que tiene el periespíritu es invisible y va a compartir ese estado con una gran cantidad de fluidos que nosotros sabemos que existen, pero que jamás hemos visto. ¿Por qué? Porque el periespíritu va a ir experimentando modificaciones y esas modificaciones van a hacer que nosotros lo podamos percibir a la vista y se va a manifestar como una especie de condensación debido a algún cambio en esa disposición molecular. Pero en este caso se nos va a presentar como una forma vaporosa. El periespíritu. La condensación puede alcanzar un grado que sea tal que el periespíritu va a adherirse a las propiedades de ese cuerpo que es sólido y que por lo tanto, como es tangible, puede recuperarse instantáneamente su estado etéreo, o sea, invisible. Esos estados que tiene el periespíritu no son resultados de la voluntad del espíritu. Es el espíritu que se nos aparece cuando ha puesto en su periespíritu ese estado necesario para poder hacerse visible. Pero no nada más es que el espíritu tenga la voluntad de querer hacerlo y ya. Debe de haber es por parte de los dos, debe de haber afinidad para que esa combinación sea posible, ¿sí? Porque el espíritu puede quererse manifestar, pero si no tiene afinidad con el medium, no se hace nada y viceversa. Entonces, el fluido de la persona tiene que ser abundante para poder transformarse ese periespíritu y entonces hay cosas que nos explican a grandes rasgos, pero no todo nos es permitido saberlo, simplemente nos dicen lo que se puede, ¿sí? El espíritu debe de tener el permiso de la persona. A veces una persona que es medium parlante, ¿cuál es el medium parlante? El que habla, pasa el espíritu y entonces la persona empieza a transmitir todo lo que el espíritu le dice. Pero muchas veces nosotros pensamos que cuando el espíritu nos está diciendo, nos está intuyendo lo que tenemos que decir, tenemos que decirlo y ya, ¿no? Porque después nos vamos a acordar. No, muchos mediums te transmiten lo que el espíritu quiere comunicarte y una vez que salen del trance ya no se acuerdan absolutamente de nada, aunque tú les digas, es que tú me dijiste que no sé qué. Tenías que haberle puesto atención. ¿Por qué? Porque muchos mediums ya no se acuerdan, ¿sí? Pero por eso es muy importante que le pongamos atención al tipo de comunicaciones que tengamos, ya sean las intuiciones, ya sea que estemos en una sesión espírita. Es muy importante. Nuestros pensamientos, hay que vigilarlos siempre. Bueno, otra propiedad del periespíritu es la penetrabilidad, porque no hay materia que sea un obstáculo para el periespíritu, ¿sí? Porque no existe un solo lugar que esté cerrado y que sea capaz de impedir la entrada de los espíritus. Es lo que les comentaba hace un momento. Si hablamos de las apariciones en el estado de vigilia, también debemos entender que no son ninguna novedad. Es raro que se aparezcan y que se dejen tocar por unos minutos, eso sí es muy raro, pero las apariciones no son raras. Siempre se han producido en este y en todos los tiempos, pero muchas personas, se escucha mal, pero muchas personas prefieren engañarse y pensar que simplemente fueron alucinaciones. O a veces lo hacen por temor porque dicen, ay, no, es que si le platico a mi mamá va a decir que estoy loca. No piensen que están locos. Sí es normal que la gente, como es algo a lo que no están acostumbrados, puedan llegar a expresarse de esa manera. Pero realmente es algo que nosotros no podemos decir. ¿Cómo vamos a decir, ay, no, es que la de allí, la de la esquina está loca? No podemos afirmar algo así. O sea, es algo... Para poder estar loco tienes que tener predisposición a la locura y es algo muy complejo. No nada más es de decir está loca y ya.
Pero bueno, ese es otro tema. Entonces las apariciones son muy frecuentes y sobre todo en los casos de esas personas que tuvieron muertes que fueron ausentes, entonces vienen a visitar a esos parientes o a esos amigos. Muchas veces ellos no tienen un objeto determinado, pero en general podemos decir que esos espíritus se van a aparecer porque tienen que tener afinidad con el medium, pueden tener algún tipo de simpatía y entonces ellos se manifiestan. El aire no siempre está limpio y hay circunstancias en las que las corrientes de esas moléculas aeriformes pueden hacerse visibles, así como la agitación que el calor produce en ellas. El humor que es acuoso del ojo, por ejemplo, va a presentar unos puntos que son perceptibles y que van perdiendo esa transparencia. Esos puntos son como cuerpos que son opacos y que se suspenden en el líquido, que tienen unos movimientos que los acompañan. Cuando producen en el aire, en el ambiente a distancia, por efecto del aumento o de la refracción, esa apariencia de pequeños discos, cuyos diámetros van a variar, 1 o 10 milímetros, que parecen no ser nada en la atmósfera, ¿no? Nosotros vimos, según nos dice el maestro Kardec, personas que tomaron esos discos por espíritus que les seguían y que las acompañaban a todas partes. Es como un entusiasmo que confunden con figuras de los matices, de la irisación, y eso es casi tan irracional como ver un rostro en la luna, ¿sí? Debemos de prestar mucha atención a lo que vemos, porque a lo mejor simplemente te quieren pedir una oración, simplemente te quieren pedir ayuda, o mejor aún, te quieren dar un mensaje, te quieren ayudar en algo y preferimos ignorarlo. Pero las personas que afirman que esos discos o esos medallones no son solo lo que los acompañan, sino que siguen todos sus movimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven hacia la derecha, ven hacia la izquierda, ven hacia arriba, ven hacia abajo, o se detienen en algún movimiento que estén haciendo con la cabeza. Pero eso no tiene nada de sorprendente, nos dice el maestro Kardec, porque esas formas se van a encontrar en el globo ocular. Y es lógico que nos acompañen a nosotros en todo nuestro movimiento. Es cosa de hacer los ejercicios con nuestro ojo y nos vamos a dar cuenta de que es cierto. Si esos fueran espíritus, por ejemplo, deberíamos de convenir en que ese papel que desempeñan es muy mecánico para ser propio de seres que son inteligentes y que son libres. Y además, no solamente eso, sino que también sería tedioso hasta para los espíritus que son inferiores, porque algunas personas toman como si fueran espíritus malos a los puntos negros, y no debe de ser así. Esos discos, del mismo modo que esas manchitas negras, tienen un movimiento que es ondulatorio y su amplitud no va más allá de cierto ángulo, y entonces va a contribuir a la ilusión o al hecho de que no acompañan movimientos de esa vida, de esa línea que es visual. Los puntos que están opacos en el humor acuoso es la causa principal del fenómeno en el que se encuentra en suspensión y que tienden siempre a descender, ¿sí? Tienden a descender. Van a ascender cuando se les impulsa ese movimiento de los ojos, y entonces llegan a cierta altura y se va a fijar la vista. Entonces los discos van a descender por sí mismos y se van a detener. Esa movilidad es extrema, ¿por qué? Porque basta con el movimiento imperceptible del ojo para poder hacer que cambien de dirección y que puedan recorrer con celeridad toda la amplitud de ese arco en el espacio en el que se va a producir la imagen, ¿sí? Entonces, mientras no se pruebe que una imagen tiene movimiento propio, que es espontáneo, que es inteligente, no podemos verlo como un simple fenómeno óptico o fisiológico, porque lo mismo va a suceder con los destellos que se producen algunas veces, se hacen más o menos compacto por la contracción de los músculos de nuestros ojos, y entonces probablemente eso es por esa electricidad fosforescente que tenemos en el iris, y se van a limitar a esa circunferencia del disco del órgano. Ese tipo de ilusiones
pueden ser el resultado de una observación que es incompleta, ¿sí? El espíritu es el principio de todas las manifestaciones. Sin un espíritu, pues no puede haber manifestaciones, ¿sale? Entonces, debemos entender que ellos nos proporcionan una infinidad de fenómenos que podemos estudiar, que los vivimos día a día y que no les hemos prestado la suficiente atención, porque si ya lo hubiéramos hecho, veríamos las cosas de diferente forma. Y entonces, gracias a los espíritus, este tipo de manifestaciones nos permiten a la ciencia espírita dar un gran paso. ¿Por qué? Porque nos encaminan a una nueva vía y vamos a dejar de ser maravilloso cosas que, como les repito, son tan del diario, son cosas tan sencillas, pero que si nosotros las estudiamos vamos a aprender mucho, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. En el siguiente video vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec, pero vamos a platicar sobre la teoría de la alucinación.